Juan 12, versículo 36 al 46, perdón, al 43, ¿sí? Juan capítulo 12, versículo 36 al 43, dice así. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como les he adelantado, hermanos, en el título del sermón, el día de hoy vamos a ver una de las doctrinas, si no quizás la doctrina más odiada y rechazada, no solamente, hermanos, por los incrédulos, sino lamentablemente incluso esta doctrina es muy rechazada y muy odiada dentro de la misma iglesia, dentro de muchas iglesias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué será esto así? Déjenme comenzar esta introducción, hermanos, explicándoles el por qué. ¿Cuál fue, hermanos, la tentación que Satanás le dio a Adán y Eva al principio para hacerlos caer? ¿Qué es lo que Satanás le prometió a Adán y Eva que iba a suceder si ellos comían el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? La promesa, hermanos, fue, ustedes van a ser dioses. Ustedes van a ser como Dios. Eso significaba, hermanos, de que Adán y Eva iban a ser independientes, autónomos, no iban a tener que depender absolutamente de nadie. Ellos iban a estar en control de su destino y de todo lo que les suceda. Y hermanos, a partir de ese momento, eso es lo que el hombre quiere, eso es lo que el hombre desea. Pero el día de hoy, como en muchos lugares en la Escritura, vamos a ver de que el hombre no es independiente, el hombre no es autónomo, de que el hombre más bien depende completamente de Dios. Escucha bien una vez más, el hombre depende completamente de Dios. Y esto es algo, hermanos, que por naturaleza el hombre odia, tener que depender. Al hombre le gusta creer de que mi destino, mi futuro está en mis manos. Yo decido lo que vaya a sucederme. Pero la realidad, hermanos, es de que no. Ahora, hermanos, algunos de ustedes, los que conocen un poco más de teología, deben saber de que una de las doctrinas más rechazadas en nuestra época es la doctrina de la elección soberana de Dios. Lamentablemente en muchas iglesias es más o menos una mala palabra decir de que Dios elige, de que Dios escoge a quienes va a salvar. Para muchos eso no se debe decir, eso se debe negar con contundencia, porque ¿cómo es posible de que Dios escoja a quienes va a salvar? Pero la Biblia, hermanos, es explícita respecto a eso. Hemos visto muchos pasajes en el Evangelio de Juan. En esta iglesia hemos estudiado ya la epístola a los Romanos. El apóstol Pablo ha sido enfático con esto. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver algo más todavía. Y esto es, hermano, algo que sí la gente quiere rechazar con todo su corazón. Dios no solamente elige a los que va a salvar. Dios, hermano, reprueba a los que Él ha decidido no salvar. Eso, hermano, es más fuerte para muchos. Eso, hermano, es algo que mucha gente no va a estar dispuesta a aceptar. Y te animo, hermano, a tomar el día de hoy esta prédica con mucha humildad y con discernimiento y dispuesto a ir a la Biblia a ver si esto es verdad. Porque literalmente esto es lo que este pasaje nos va a mostrar. Muchos hermanos estarían conformes con que, ok, Dios elige a quienes va a salvar, pero Dios también está en absoluto control de aquellos que se pierden. Dios ha determinado incluso eso. Hermano, esto es muy importante, porque literalmente es lo que Jesucristo nos va a decir en este pasaje.
Jesucristo literalmente nos va a decir esto en este pasaje. Hermano, en este mundo, en este universo, no hay nada que suceda por el azar. No hay nada que suceda por la suerte. Si tú has sido salvo, hermano, eso es gracias a la soberanía de Dios, a la elección soberana de Dios. Pero déjame preguntarte esto. ¿Hay personas que se pierden? ¿Hay personas que terminan condenadas? ¿Dios no tiene el control de eso? Dios, hermano, escucha, no tiene el control de eso. Analizar este tipo de preguntas, hermano, a muchos les va a causar incluso rechazo inmediatamente. Algunos de ustedes simplemente al pensar esto, escucha lo que te acabo de preguntar. ¿Hay personas que se pierden? Todos me van a responder acá, sí. Y ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Dios está en control de eso? No sé, hermanos, por qué nos cuesta decir sí también. Porque queremos de alguna manera decir, no. Dios no está en control de eso. La gente se va y se pierde y se va al infierno porque ellos quieren. Dios no. Dios los quería salvar. Hermanos, vamos a analizar el día de hoy esto. Muchos, como ya he mencionado, vamos a estar dispuestos a ser responsable al hombre de su perdición. Dios quería salvarte, pero tú no quisiste. Está bien, vamos a querer decir eso. Pero ¿acaso hay cosas que Dios no controla? ¿Acaso hay cosas que Dios no está en absoluto dominio? Y muchos nos vamos a sentir incómodos. ¿Por qué? Porque no, hermano, no estamos reconociendo realmente cuán grande es el dominio de nuestro Señor. Ahora, mucha gente, hermanos, va a rechazar la doctrina que el día de hoy vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque a priori tienen esto en sus mentes. Y muchos de ustedes capaz tienen esto en sus mentes. De que Dios le debe al hombre la salvación, a todos los hombres. Dios, hermano, tiene la obligación, algunos creen, de mostrarle la misma gracia a todos. Hermano, hay mucha gente que tiene eso en su mente. A Dios como un deudor a toda la humanidad. Entonces creemos de que Dios tiene la obligación de mostrarle la misma gracia a todos. Entonces, si Dios ha decidido salvar a esta persona, pero ha decidido no salvar a la otra persona, decimos injusto. Injusto. ¿Por qué? Porque creemos de que Dios le debe todo a todos. Porque creemos de que el hombre es merecedor de recibir la misma gracia. Dios tiene que darle por igual a todos. Vamos a ver, hermanos, si esto realmente es así. Porque la doctrina de la reprobación, como vamos a ver el día de hoy, hermanos, Jesucristo nos va a presentar acá, el apóstol Juan nos va a presentar acá, es una realidad. Dios puede decidir salvar a algunos y puede decidir no salvar a otros, con toda justicia. Porque Él, escucha bien, y voy a repetir esto varias veces en esta prédica, no le debe nada a nadie. Escucha bien. Ahora, hermanos, esto, sinceramente, para los cristianos, debería llevarnos a entender mucho más su amor, su gracia, su misericordia. Esta es una doctrina, hermano, escucha, que yo estoy seguro que está muy bien. Y si el día de hoy hay un incrédulo entre nosotros, espero que se llene tu corazón de terror. Pero para los cristianos, hermano, esto nos va a mostrar cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia hemos recibido. Y les voy a mostrar eso un poco más adelante. Es entendible, hermano, que los incrédulos odien esta doctrina, pero los cristianos estamos llamados, hermano, a amar y recibir todo lo que la palabra de Dios nos muestre. Ahora, como muchos teólogos, hermano, voy a reconocer de que esta doctrina hay que tratarla con cuidado. Y hay que tratarla con calma, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque es complicada de entender, no te voy a negar eso. Es compleja de entender. Ahora, tal vez, en realidad, lo que es más complejo es de aceptar, ¿sí? Pero también la Biblia, hermano, nos va a decir de que es complicado de entender. El apóstol Pablo, por ejemplo, escucha, en Romanos 9, como vamos a ver más adelante, en Romanos 10, Romanos 11, el apóstol Pablo lidió con estas preguntas y con lo que vamos a ver el día de hoy.
Pablo lidió con esto de que Dios decidió salvar a unos y decidió abandonar y condenar a otros. Dios decidió eso. Y Pablo, hermanos, lidia con esto. Y ahora te ruego, hermanos, que tengas la humildad del apóstol Pablo. Escucha cómo va a terminar el apóstol Pablo Romanos 11, después de hablar de esas doctrinas, después de enseñar esas doctrinas. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, Romanos 11, 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hermano, este versículo te ruego que lo tengas muy en cuenta en toda esta exposición, por favor. Porque sí, esta doctrina, el apóstol Pablo, después de enseñarla, y estamos hablando del apóstol Pablo, él mismo va a decir, ¿quién va a poder entender la mente del Señor? Insondables son sus caminos, son sus juicios. El apóstol Pablo, al lidiar con las doctrinas que el día de hoy tú y yo vamos a lidiar, va a reconocer, mi mente no alcanza para entender todo. Mi mente no es suficiente para comprender todo. Hermano, tú y yo, y el cristianismo nos manda que usemos nuestra mente, ¿sí? Escucha bien, pero nuestra mente es finita y Dios es eterno e infinito. Hay muchas cosas, hermano, en la Biblia que nuestra mente no alcanza para comprenderlas en su totalidad. Es por eso que debemos ser humildes y aceptarlas por la fe. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Hay gente, hermanos, que dice, si la Biblia dice algo que yo no entiendo, yo no lo creo. Ahí te voy a preguntar esto, ¿quién es la autoridad? ¿La Biblia o tu mente? Tu mente. Si todo lo que vas a aceptar de la Biblia es lo que entiendes completamente, entonces lo que me estás diciendo es que tu razón, tu mente es la autoridad máxima. Pero nosotros no creemos eso, hermano. Porque el apóstol Pablo nos dice esto. Al hablar de estas doctrinas, al enseñarlas, él mismo va a decir, sabes, mi mente no alcanza para escudriñar todo lo que son los juicios de Dios, sus caminos. No alcanza mi mente. Y hermanos, hay muchas doctrinas en la Escritura las cuales van a requerir que tú entiendas y reconozcas la limitación de tu mente, de tu razón. Y tú estás llamado a humillarte delante de la palabra de Dios y aceptar lo que la palabra de Dios te diga. Ahora, no me estoy yendo, hermanos, por si acaso al otro lado antiintelectual, en el cual no usamos nuestra mente. No, la Biblia nos manda a usar nuestra mente. Pero la Biblia nunca nos va a decir de que nuestra mente es el juez supremo de todas las cosas. Hay cosas que van a exceder nuestra mente. Y esta doctrina, hermanos, yo reconozco que es así. Hay cosas, hermanos, que no voy a poder responder. Hay cosas, hermanos, que nos van a causar cierta tensión en nuestra mente. Y es ahí donde debo ser humilde y decir, Dios, si tú has revelado esto, esto es así. ¿Quién soy yo para discutir contigo? Y ahora, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos? Jesucristo, hermano, está terminando su ministerio público. Literalmente eso está pasando en el Evangelio de Juan. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy día. Jesucristo está terminando su ministerio público. Jesucristo estuvo 3 años predicando, enseñando, haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, predicando como ningún hombre en la tierra. ¿Y qué es lo que está pasando? La mayoría del pueblo se está rebelando contra él, lo está rechazando. Escucha cómo comienza la segunda parte del versículo 36. Escucha. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Hermano, estamos a días de la muerte de Jesucristo. A días, a unos cuantos días. Es más, a menos de días, si no me equivoco. Vamos a ver eso las próximas semanas. Y Jesucristo, hermano, ya ha confrontado a los judíos, ya les ha mostrado milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. 3 años ha estado haciendo esto y ya, hasta aquí llegó. Después de esto vamos a ver de que Jesucristo ahora va a tener conversaciones privadas con sus apóstoles. Literalmente, hermanos, el Evangelio de Juan, esta última sección, casi toda se trata de Jesucristo hablando
solo con sus apóstoles, ya no en público, ya no en el templo, ya no en las sinagogas, ya no a las multitudes, solamente a sus discípulos. Pero este detalle, hermano, es muy importante para lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque como les dije, Jesucristo mismo ya le expresó a este pueblo: ustedes han recibido todas las evidencias para creer en mí. Ustedes han recibido todas las evidencias para poner su fe en mí. Yo dije que soy Dios, yo les he probado que soy Dios, con mis obras, con mis milagros, con mis señales. Ustedes dicen de que no estoy cumpliendo la Escritura. Hemos visto esto en este Evangelio. Jesucristo les va a mostrar con la Escritura de que Él es el Mesías. Entonces, este pueblo ya no tiene excusa. Este pueblo no tiene ningún motivo para decir no vamos a creer en ti. Este pueblo debería haberse humillado ante Cristo y haber puesto toda su fe en Él como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero escucha, eso no está pasando. No está pasando. No está sucediendo eso. La mayor parte del pueblo, como les he mencionado, más bien está rechazando a Cristo. La mayor parte del pueblo, después de tantas señales, después de tantos milagros, está rechazando a Jesucristo. Y ahora, esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque esta sección que tenemos en el Evangelio de Juan no es Jesucristo ya aquí enseñándonos. Es el apóstol Juan reflexionando. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesucristo fue tan rechazado? ¿Por qué tanta incredulidad? El apóstol Juan, hermanos, en este pasaje, eso es lo que está haciendo. Está pensando, está reflexionando, está analizando qué está pasando. ¿Por qué? Y lo primero que nos va a presentar, versículo 37, es lo que ya les he adelantado. La incredulidad del pueblo. Escucha el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hermano, este es un versículo muy importante para la gente que cree que las personas van a llegar a la salvación al ver milagros. Jesucristo, aquí Juan nos dice no. Y hermano, estas personas no vieron milagros los martes en una carpa, no. Vieron milagros directamente de Cristo, ahí públicamente en la calle, hechos, de manera masiva muchas veces. Pero aún así el apóstol Juan nos presenta, aunque habían visto muchos milagros, ¿qué pasó? No creían en él. No creían en él. Hermano, este es un detalle importante, perdón por este paréntesis, pero escucha, por algún motivo los apóstoles que también hacían milagros, en el libro de Hechos nunca van a usar los milagros para atraer a las personas. ¿Por qué? Porque, hermano, hemos visto en todo este evangelio esto. Personas que han visto milagros, eso no es sinónimo de creer, eso no es sinónimo de llegar a la salvación. Es más, en este mismo evangelio hemos visto cómo vieron personas las cuales se hizo un milagro en ellos y aún así rechazaron a Cristo. El paralítico de Betesda, capítulo 5 de Juan, ese hombre, hermano, 38 años paralítico, Jesucristo le devuelve la capacidad de caminar. Y hemos visto qué hizo ese hombre, ¿te acuerdas? Rechazar a Cristo, abandonar a Cristo, negar a Cristo. Hemos visto a las multitudes a las cuales Jesucristo alimentó de manera milagrosa. ¿Y qué hicieron esas multitudes? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Y lo abandonaron. Hermano, hemos visto a Judas ya en este evangelio, que estuvo 3 años con Jesucristo, viendo los milagros directamente. Y va a terminar rechazando a Cristo, negando a Cristo, traicionando a Jesucristo. No creían, hermano. Esta gente no creía. Y ahora, hermano, la Biblia va a hacer algo que te ruego que tú entiendas y que equilibres lo que hoy día vamos a ver. Porque hoy día vamos a ver la soberanía de Dios específicamente en la reprobación, en los que se pierden. Pero por si acaso, la Biblia, hermanos, nunca le va a quitar la responsabilidad a las personas. No va a hacer eso. Por eso aquí el apóstol Juan nos dice, ¿sabes? Han hecho tantas señales, ha hecho Cristo tantas señales, pero ellos no creían en él. Entonces, con lo que vamos a hablar en un momento, hermanos, por favor, no cometas el error
de quitarle la responsabilidad a los incrédulos. Ellos son responsables de su incredulidad. Ellos son responsables. Jesucristo mismo les va a decir, Juan capítulo 5, versículo 40, y no quieren venir a mí para tener vida. Entonces el hombre, hermano, es responsable. Ellos son los que no quieren creer, ellos son los que están rechazando, ellos son los que prefieren su falsa religión. Si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Jesucristo, escucha, tú eres responsable de esto. Pero aquí el apóstol Juan, hermanos, también va a lidiar con qué está haciendo Dios en medio de todo esto. ¿Qué está haciendo Dios? Y el apóstol Juan ahora aquí va a reflexionar qué está pasando. ¿Será que Dios no está cumpliendo sus propósitos? ¿Será que el plan está fallando? Escucha esto. Dios envía a su hijo, hermano. Su hijo se dedica a hacer 3 años de milagros que nunca jamás nadie vio. Y la mayor parte del pueblo lo rechaza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Dios te está fallando algo. En nuestra época, hermanos, seríamos tentados a decir eso, porque nosotros creemos que un ministro, un pastor, un siervo de Dios normalmente tiene que ver miles, ¿no? A la salvación, y sus iglesias deben estar llenas. Y creemos y asumimos que eso es éxito. Y a Jesucristo le está pasando lo contrario. Más bien los miles lo están abandonando, los líderes lo van a rechazar, lo van a odiar, lo van a matar. Uno de sus discípulos mismos, de los 12 que él escogió, uno lo va a traicionar. Todos se van a escapar, vamos a ver más adelante. Pedro lo va a negar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Acaso Dios está fallando? ¿Dios no está cumpliendo sus planes? Y es aquí, hermanos, donde tenemos que entrar a lo que hoy día les he mencionado, una de las doctrinas que la gente odia. Y es de que, escucha, todo este rechazo, toda esta incredulidad, Dios está en control. Dios está en control. Y Dios, escucha, ya sabía que esto iba a pasar. Dios no se sorprende y dice, ay, ¿qué pasó? No, Dios ya sabía. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan, capítulo 30, versículo 38. ¿Te acuerdas? Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y ahora escucha el versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El apóstol Juan nos dice acá, por si acaso, Dios ya sabía que este pueblo no iba a creer. Dios ya sabía. Y no solamente nos dice ya sabía. Él utiliza, el apóstol Juan, aquí la palabra para que se cumpla. Lo que Dios ya sabía, lo que Dios quería, lo que Dios había determinado. Vamos a ver eso en un momento más explícito todavía. Pero escucha, el apóstol Juan nos dice, Dios ya sabía esto. Y aquí va a citar al profeta Isaías. Ahora, no va a citar cualquier parte del profeta Isaías, hermanos. Va a citar literalmente, hermanos, Isaías capítulo 53. Hermano, ¿qué encontramos en Isaías 53? Hemos leído eso hace algunas semanas. Es un pasaje, hermano, sumamente explícito y claro acerca de quién es Jesucristo y qué es lo que Él iba a hacer por nosotros. ¿No te acuerdas? Es un pasaje, hermano, que habla literalmente 700 años antes de que Jesucristo cumpla su obra, nos va a decir qué es lo que Cristo iba a hacer. Y vayan, hermanos, a ese pasaje, por favor, conmigo. Porque el apóstol Juan está citando este pasaje. Pero déjenme mostrarles un poco más del contexto en el que el profeta Isaías escribe estas palabras. Por favor, hermano, te ruego que leas conmigo el capítulo 52 de Isaías desde el versículo 13 hasta el versículo 53, hasta el capítulo 53, versículo 3. Escucha todo lo que va a decir el profeta Isaías. Y esto es importante porque el apóstol Juan, viendo todas esas personas incrédulas rechazando a Cristo, su mente inmediatamente va a ir a este pasaje de Isaías. Y escucha lo que dice el pasaje, desde el capítulo 52, versículo 13 en adelante. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Ese es Cristo. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones,
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermano, estos versículos están hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De la gloria que Él merece, del honor que Él merece, de parte de todos, de los reyes, de parte de las naciones, de parte de todos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora escucha lo que va a continuar diciendo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo que hemos leído en Juan. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora escucha lo que continúa diciendo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Escucha el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Hermano, el profeta Isaías, 700 años antes de que este pueblo corrupto, incrédulo, rechace a Cristo, el profeta Isaías ya nos había dicho, esto es lo que va a suceder. Este rechazo, esta incredulidad no está fuera del control de Dios. No es de que algo está saliendo mal. No es de que algo se ha escapado de las manos de Dios. No, no. Dios ya dijo, esto iba a suceder. Despreciado y desechado. Y específicamente aquí el apóstol Juan va a citar, como ya les dije, Isaías 53, versículo 1, donde va a decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, hermano? Jesucristo, 3 años predicando, enseñando. La gente va a decir, nunca nadie ha enseñado como él. Jamás hemos escuchado a un hombre como él. ¿Y recibieron sus anuncios? No. El apóstol Juan aquí menciona lo que el profeta Isaías también dice acerca de ante quién se ha revelado el brazo del Señor. El brazo, hermano, del Señor es una referencia a su poder. Jesucristo, una vez más, hermano, haciendo milagro tras milagro tras milagro, mostrando tener poder sobre los demonios. ¿Te acuerdas? Expulsando demonios por miles a veces. Poder sobre los demonios. Poder sobre las enfermedades. Poder sobre el mundo creado, la creación. ¿Te acuerdas Jesucristo en la tormenta? Al viento, que se calle, al mar, que se tranquilice, y así lo hicieron. Jesucristo, hermano, ha mostrado hasta tener poder sobre la muerte. Y aquí el apóstol Juan nos dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Después de que Jesucristo mostró todo este poder, hermano, la gente no lo quiso. Como si Jesucristo no hubiera hecho nada. Los judíos más bien le van a pedir más y más señales. A ver, haznos otra señal, a ver, haznos otra señal. Nunca va a ser suficiente. Hasta la época del apóstol Pablo van a seguir pidiendo señales. Por eso el apóstol Juan acá dice, Cristo ha hecho tanto, ha mostrado el brazo fuerte de Dios, ha mostrado el poder, el dominio que tiene sobre la creación, ha mostrado claramente ser Dios. ¿Y qué ha pasado? Esta gente no ha creído. Esta gente ha rechazado a pesar de haber visto todo esto. Pero ahora el apóstol Juan, hermano, nos cita Isaías. ¿Por qué? Porque lo que quiere que sepamos es de que Dios ya sabía que esto iba a pasar, hermano. Ya sabía que iba a pasar. Hermano, escucha. ¿Tú crees que Dios ve a alguien rechazarlo? Escucha esto. ¿Tú crees que Dios ve a alguien, escucha mis palabras, irse al infierno? Y Dios dice, ay, no, se me escapó, quería salvarlo. ¿Cómo es que se me fue? ¿Tú crees que Dios hace eso? Mucha gente, hermano, cree eso, por si acaso. Mucha gente cree. En las iglesias en nuestra época, mucha gente cree eso. De que la gente se pierde y Dios no está en control y se le escapó a alguien. Y Dios como si dijera, ay, yo te quería salvar, pero ¿por qué no te dejas salvar? Hermano, ese no es Dios. Ese no es un Dios soberano. Ese no es un Dios en completo dominio. Pero el Dios que el apóstol Juan nos está presentando acá, hermano, es un Dios que sabe lo que va a suceder. Él ha escogido que esto suceda e incluso escucha. Él va a utilizar el rechazo de estas personas para cumplir sus propósitos.
Hermano, Dios había determinado de que Cristo muera en una cruz, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cómo va a cumplir sus propósitos? A través del rechazo de esta gente. Dios va a cumplir ese propósito de que su Hijo muera en una cruz, utilizando a los incrédulos como un medio para cumplir los planes que Él ya tenía determinados. Literalmente eso dice Hechos 2, Hechos 4, hemos leído sus pasajes hace algunas semanas. El apóstol Pedro va a decir, ustedes mataron a Cristo por el determinado consejo y anticipado plan de Dios. Entonces escucha cuál es el dominio de Dios. ¿Cuál es, hermano, el poder que Dios tiene? Sí, esta gente lo está rechazando y ellos son culpables de su rechazo. Ellos son los que no quieren a Cristo. Pero hermano, Dios no se desespera como si sus planes no estuvieran saliendo bien. Dios dice, yo ya sé, esto estaba ya determinado. E incluso voy a usar ese rechazo para cumplir mis propósitos. Hermano, ese es un Dios, como vamos a ver en un momento, del que nadie se burla. Y este, hermano, es el Dios de la Biblia. Este, hermano, es un Dios del que nadie se burla y que merece todo temor. Este es un Dios ante el cual todos deben temblar. Porque la gente cree, hermano, yo te estoy rechazando y como si estuvieran dañando a Dios en algún sentido. No, aquí el apóstol Juan nos dice, al ver estas multitudes incrédulas, Dios ya sabía. Es más, todo esto está pasando para que se cumpla lo que Él ya dijo. No, ese es un Dios soberano, completamente soberano. Y ahora aquí, hermano, acabo de usar una expresión sumamente ambigua. Perdón, sumamente redundante, ¿sí? Porque decir completamente soberano es una redundancia. Porque si no estuviera en total dominio de todo, entonces no es soberano. Si Dios es soberano, no hay nada que escape de sus planes, de sus manos. Nada, absolutamente nada. Y es lo que estamos viendo acá. Incluso el rechazo, incluso el odio, incluso la incredulidad. Dios está en control. Y si no me crees, literalmente es lo que el apóstol Juan nos va a decir ahora, versículo 39 y 40. Escucha. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermano, esta es una doctrina que verdaderamente debe causar temor. Como ya he mencionado, Dios no es un Dios del cual la gente se puede burlar. Dios, hermano, ciega. Dios, hermano, endurece a los que quiere. Dios, hermano, escucha. Decide no salvar a algunos. Y endurecerlos y cegarlos, como dice este pasaje. Hermano, yo sé esto va a ir en contra de lo que como seres humanos caídos queremos. Como seres humanos caídos queremos, no, mi salvación está en mi control. Mi destino está en mi control. Tú escuchas personas que dicen, ¿sabes? Después, tal vez, crea. ¿Sí? Ah, sí, ¿tú crees que le puedes hacer eso a Dios? Porque Él te puede cegar hoy mismo para que nunca más creas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan acá. Eso es lo que está diciendo literalmente el apóstol Juan acá. Las personas están rechazando a Cristo, están rechazando a su Hijo. El apóstol Juan nos dice, esto es para que se cumpla lo que Dios ya sabía que iba a pasar y ya nos había revelado. Y aquí el apóstol Juan nos menciona ahora Isaías 1, donde se habla de Dios cegando. Dios cegando, escucha eso. Dios, hermano, escucha lo que dice una vez más, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón. Y ahora este pasaje, hermano, lo hemos leído hace un momento y está en Isaías capítulo 6. Te animo después volver a leer todo el capítulo si quieres, porque es un pasaje bastante interesante. Es un pasaje, hermano, en el que Dios comisiona al profeta Isaías para una obra. Y Dios le dice al profeta Isaías, Isaías, ve y predícale a este pueblo juicio. Predícale a este pueblo que se arrepienta porque va a llegar el juicio, va a llegar la condena por sus pecados, por su rebelión.
Pero hermano, Dios mismo le dice al profeta Isaías, este pueblo no va a escuchar, este pueblo no va a entender. Yo voy a cegar sus ojos, endurecer su corazón. Yo los quiero castigar, los voy a condenar. Es lo que merecen. Y hermano, yo sé que esto crea una tensión en ti, en mí también. Pero es literalmente lo que dice el pasaje. Ahora déjame mostrarte algunas cosas más. Escucha esto. Escucha bien esto. Ya hemos visto esto en el Evangelio de Juan, ¿sí? Ya hemos visto esto. Te voy a preguntar esto. Dios ve una persona incrédula que no quiere creer en Él. ¿Dios podría hacer algo al respecto? Déjame preguntarte esto, hermano. Si Dios quisiera, ¿podría ablandar ese corazón? ¿Abrir esos ojos? ¿Podría hacer eso? Sí, ok. Vayan conmigo a Juan capítulo 6. Estoy de acuerdo con ustedes, por si acaso. Pero solo quiero fundamentarlo más. Porque Cristo ya nos dijo de que Dios puede hacer algo. Escucha Juan capítulo 6, versículo 37 y 44. Mas os he dicho que versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Escucha lo que Cristo nos dijo. El Padre puede traerme los que Él quiera. Eso dice Cristo. Todo lo que el Padre me quiera dar va a venir a mí. No importa tu estado, no importa quién sea, si Dios quiere salvarte, te va a salvar y te va a llevar a Cristo. Eso dijo Cristo. Escucha el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo ya nos dijo, hermano, que si alguien llega a Él es porque el Padre lo trae. Si tú has llegado a Jesucristo, no es porque eres más inteligente, más vivo que otros, es porque el Padre de manera soberana ha obrado en ti y te ha llevado a Cristo. Entonces, escucha, cuando Dios ve a gente incrédula que rechaza, obviamente Dios podría hacer algo al respecto. Dios podría haberles abierto los ojos, Dios podría haberles dado una nueva vida, Dios podría haberles ablandado el corazón, darles un nuevo corazón, como dice el profeta Ezequiel. Pero aquí Juan nos dice, Él decidió no darles eso. Él decidió más bien cegarlos. Él decidió más bien endurecerlos. Ahora, hermano, yo sé que esto suena duro, pero es la realidad que no podemos negar. Nadie puede borrar este tipo de versículos. Y hermano, esto, como te he mencionado, y voy a repetirlo otra vez, sí da temor. Hermano, Dios en cualquier momento, y esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero escucha, en cualquier momento de tu historia pudo haber dicho tú no. Y listo, no hay más. Y con todo el derecho. Con todo el derecho. Él tiene ese derecho. Y quiero, hermanos, el día de hoy ir con ustedes a un pasaje que es muy importante para esto, que es Romanos 9. Vayan conmigo a Romanos 9, por favor. Porque el apóstol Pablo está lidiando literalmente con lo mismo que el apóstol Juan. El apóstol Pablo, hermano, está lidiando con lo mismo con lo que el apóstol Juan está lidiando. El apóstol Juan está viendo de que su pueblo, los judíos, están rechazando a Jesucristo. Y como ya les dije, está reflexionando qué está pasando acá. El apóstol Pablo en Romanos 9, si tú lees los primeros versículos, vas a encontrar de que igual está lidiando con el rechazo de los judíos. Y Pablo va a decir, yo si pudiera, daría mi vida por mis hermanos judíos, que no quieren creer, que han rechazado a Jesucristo, ¿sí? Y ahora el apóstol Juan en Romanos 9 se va a preguntar esto. ¿Qué pasó? ¿Será que la palabra de Dios ha fallado? ¿Será que Dios quería salvarlos, pero no pudo? Escucha lo que dice versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Y ahora escucha esto. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Escucha lo que continúa.
Esto es, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Escucha, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Dios, al ver al pueblo de Israel incrédulo, rechazando a su Mesías, Dios, hermano, en ningún momento prometió salvar a todos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan acá. Te lo estoy resumiendo mucho y simplificando mucho. Pero el apóstol Juan dice acá, escucha, Dios decidió salvar a los hijos de la promesa. Dios nunca dijo, yo voy a salvar a todos. No, sino yo voy a salvar a los hijos de la promesa. Hermanos, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Te acuerdas de Isaac y de Ismael, verdad? Pero te cuento que Abraham tuvo más hijos. Después de que murió su esposa Sara, se volvió a casar y tuvo unos 6 hijos por lo menos. Se nos presenta eso en el libro de Génesis. Pero Dios escogió ¿a quién? A Isaac. Entonces Pablo acá dice, escucha, no es que ha fallado la palabra, porque en la palabra nunca Dios ha prometido salvar a todos. Nunca Dios ha dicho, todos van a ser parte de mi pueblo, incluso aunque sean descendientes de Abraham. Dios nunca había prometido tal cosa. Y si no me crees, escucha lo que continúa diciendo. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, escucha bien este versículo, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escucha, hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Dios, uno, nunca ha prometido salvar a todos, nunca ha dicho que va a salvar a todos, y Dios tiene el derecho por elección elegir a quiénes salvar y a quienes no salvar. Y nos presenta un ejemplo muy explícito acá, en el cual nos dice, ¿te acuerdas de Jacob y de Esaú? Antes de que nazcan, antes de que hayan hecho cualquier cosa, Dios ya había dicho, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahora yo sé lo que estás pensando. El apóstol el apóstol Pablo sabe lo que estás pensando, Dios sabe lo que estás pensando. No es justo, eso estás pensando. No es justo. Por eso el apóstol Pablo, escucha lo que va a decir versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Hermano, esto es lo que piensa el hombre por su pecado. No es justo, Dios. ¿Por qué no le has dado la misma oportunidad a Esaú que a Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hermano, las respuestas del apóstol Pablo acá para mí son muy, muy buenas y no necesito darte nada más que lo que el apóstol Pablo te responda. Porque lamentablemente las personas que no quieren ser fieles a la palabra, lo que van a intentar hacer cuando tú digas no me parece justo, lo que van a intentar hacer es más o menos sí, pero también recordar esto de que el hombre también es responsable y el hombre tiene la culpa también y Dios no está haciendo realmente, y van a intentar ahí hacer todo un malabar como para defender a Dios de que no es injusto. ¿Sabes qué va a hacer Pablo? Pablo simplemente te va a decir, ¿sabes? ¿No te gusta? ¿Te parece injusto? No importa, porque ese es Dios. Y tú no defines lo que es justo y lo que no es justo. Lo que Pablo va a hacer, hermano, esto es muy importante. Nos va a decir, ¿sabes? ¿No te agrada esto? Tú no defines aquí qué es lo que es justo y injusto. Y Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. ¿Te gusta o no te gusta? Escucha el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermano, ese es Dios. ¿No te parece justo? Aquí Pablo te dice, ¿sabes? No importa. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie si Él quisiera. Él se va a compadecer del que Él quiera. Y nadie en este mundo merece ser salvado. Si Dios quisiera mandar a todos al infierno, hermano, estaría haciendo lo justo. Eso sería lo justo. ¿O no? Piensa en tus pecados. Piensa en tus pecados, todo lo que cometiste antes de conocer a Cristo.
Dime, ¿acaso Dios no tenía el derecho de decirte, tú, condenado? Tiene todo el derecho. Y Él se compadece del que Él quiera compadecerse. Y aquí Pablo está usando a Éxodo, está citando Éxodo. Y escucha, si no es suficiente, escucha lo que va a continuar diciendo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí, hermano, es donde Pablo ya no solamente va a hablar de los salvos, va a hablar también de los que se pierden, como Faraón. Y Pablo nos va a decir, sabes, Dios también está en control de eso. Lo que Juan nos está diciendo en el capítulo 12 de su Evangelio. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y ahora escucha. Y al que quiere endurecer, endurece. Hermano, tú no puedes borrar estos versículos. Y ahora, si tú escuchas a los arminianos y otros que quieren torcer la escritura en estos puntos, bueno, aquí endurecer no significa endurecer, como lo mismo hacen, ¿sí? Cuando la Biblia dice que estamos muertos, no, muertos, ¿sabes? No significa realmente muerto, significa medio que más o menos muerto, un poco muerto. Hermano, aquí dice lo que dice. Dice lo que dice. La Biblia aquí es perspicua, es clara. De manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y ahora, ¿no te gusta? El apóstol Pablo sabe. Aquí va a haber gente que va a decir, no puede ser que nuestro destino no esté en nuestras manos. No puede ser que Dios al que quiera salva y al que quiera manda al infierno. No puede ser. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Aquí hay gente, hermano, que se está oponiendo a esto. Y diciendo que entonces Dios nos manda al infierno si quiere, entonces ¿por qué nos culpa si Él al final tiene la última palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hermano, una vez más, a mí me encanta la respuesta del apóstol Pablo porque escucha lo que va a decir, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Escucha lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién te crees que eres? ¿Tú vas a discutir con Dios? ¿En serio? ¿Tú vas a discutir con Dios? Y si no te gusta, el apóstol Pablo aquí nos va a decir, ¿sabes? Dios hace lo que se le da la gana, porque Él es Dios. Tú no. Escucha, eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Ya sé, hermano, no en mis palabras, he parafraseado. Él utiliza palabras en griego más nobles, probablemente, pero escucha el versículo 20. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tú aquí no tienes nada que hablar, dice Pablo. El vaso de barro le va a decir a Dios qué hacer, qué puede, qué no puede hacer. Escucha versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, escucha estas palabras, escucha lo que dice Pablo. ¿Y qué? La forma en la que comienza esta expresión en el griego es muy importante porque es como que Pablo te está retando. Te está diciendo, ¿y qué vas a decir a esto? Escucha. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios quiso condenar a algunos? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Y qué? ¿Tú vas a discutir con Dios? ¿Tú le vas a decir a Dios cómo Él debe hacer las cosas? No, dice Pablo, tú eres un vaso de barro. Un vaso de barro en las manos de Dios y Él puede hacer contigo lo que Él quiera. Escucha eso, hermano. Él puede hacer contigo lo que Él quiera, sin darle explicaciones a nadie. Ese, hermanos, es Dios. Ahora yo sé, hermano, de que vas a venirme con 2 Pedro 3:9. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿O no? Algunos están pensando eso. ¿Cómo resolvemos ahora esto? Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, la semana pasada hemos hablado de la palabra todos. La palabra todos. En la Biblia, hermano, la palabra todos tiene que ver con de toda clase, de todo tipo. Bolivianos, griegos, romanos,
lo que quieras, de todas partes del mundo. Pero ahora te voy a preguntar esto, a ver, vamos a usar un poco nuestra mente, ¿sí? Si Dios quisiera que todos se arrepintieran, ¿todos se arrepentirían o no? ¿Todos se arrepentirían? Porque Él tiene el poder o no. Él podría hacer que todos se arrepientan. Entonces, si Él quiere que todos se arrepientan y no todos se arrepienten, entonces, ¿qué pasó ahí? Dios no tuvo el poder, no pudo, se le escapó a alguno. Dios se encontró con un hombre y dijo, ay no, este corazón es tan duro que ya no tengo el poder para ablandarlo. ¿Dios dijo eso, hermano? No. Otra cosa es de que tú estás interpretando mal la palabra todos. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, todas sus ovejas van a llegar al arrepentimiento. Te puedo asegurar eso. Pero ahí Pedro no está hablando de todo el mundo en particular. Así que ten cuidado, hermano, con estos pasajes. Pero ¿qué dice la Biblia? Una vez más, vuelvan conmigo a Juan 12, versículo 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No, eso dice el texto. Ahí está. Dios es el que no quiso salvarlos. Esto, hermanos, como ya les dije varias veces, debe llevarnos a temer, realmente a temer. Porque, hermano, como ya te he mencionado, y te voy a explicar esto en un momento, porque también debe llevarnos a adorarlo y amarlo más. Hermano, yo conozco quién soy, ni siquiera sé tanto quién soy, Dios realmente me conoce. Pero yo conozco, hermano, los pecados que he cometido, que cometo, yo sé lo que hay en esta mente, en este corazón. Y si eres honesto, lo que tienes que decir, sabes, Dios no tiene por qué salvarme. Si eres honesto, lo que deberías decir es, Dios tiene todo el derecho de condenarme. Y este pasaje te dice, Él te podría ya haber condenado cuando Él quisiera. Él te podría haber cegado. Él podría haber endurecido tu corazón para que nunca llegues a la salvación y lo hubiera hecho con toda justicia, ¿sí o no? Lo hubiera hecho. Y hermano, eso soy sincero, me causa mucho temor. En cualquier momento Dios podría haber dicho, Álvaro, tú no. Y con toda justicia. Con toda justicia. Y hermano, cuando entiendes esto, pero también cuando eres cristiano, esto, hermano, le va a añadir mucho valor a tu salvación y motivación para adorarlo. Porque Dios, hermano, pudo haberme abandonado cuando Él hubiera querido. Él podría haberme cegado y endurecido con toda justicia. ¿Por qué estoy aquí, hermano? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, la gente que no entiende este tipo de doctrinas, sinceramente se está perdiendo demasiado respecto a cuánta honra, honor, gloria Dios se merece por la salvación. Porque, hermano, una cosa es decir, Dios me ofreció la salvación. Está bien. Otra cosa es decir, Dios podría haberme condenado cuando Él quisiera, con toda justicia. Yo no tengo por qué estar acá. Él podría haberme cegado, endurecido. Y yo no tendría nada que decirle porque soy un vaso de barro en sus manos. Mi eternidad podría ser en el infierno y Dios lo hubiera hecho sin dar explicaciones a nadie. Pero por algún motivo estoy acá. Por algún motivo estoy acá. Y es ahí, hermano, donde tienes, ok, aquí, pura misericordia, pura gracia, pura gracia. Ahora, hermano, los incrédulos que escuchan esto, te voy a decir esto, escucha. Si eres alguien acá que no ha puesto su fe en Jesucristo y escuchas estas palabras, solo te queda rogar misericordia. Y no creas que te estás burlando de Dios. No, Él podría endurecer, escucha esto. Él podría decidir que hoy día sea el último día que escuches. Él podría cerrar tus oídos para siempre, hoy mismo.
Él podría cerrar tus ojos para siempre. Él podría endurecer tu corazón y condenarte al infierno para siempre. Y ya no tengas más oportunidad aquí. Él podría hacer eso. Ya. Hebreos 10, aquellos que han sido iluminados, que han escuchado, pero no quieren, ¿qué va a decir Hebreos 10, Hebreos 6? Ya no hay más para ellos. Entonces, lo único que te queda es rogar misericordia. Porque si Él quisiera condenarte, como estamos viendo que Él quiso condenar a estos judíos, Él quiso endurecerlos, Él quiso cegarlos, Él podría hacer lo mismo contigo. Y tú no vas a tener, escucha bien esto, nada que decirle, nada que discutir. No vas a poder decir, es injusto. No vas a poder decir. No vas a poder decir nada. Y ahora, hermanos, en este pasaje voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que estamos viendo sobre la soberanía de Dios en la salvación, porque no me puedo saltar una perla preciosa que tenemos en este pasaje, que es en el versículo 41. Esto no me puedo saltar porque es un pasaje muy importante respecto a lo que conocemos tú y yo de Cristo. Escucha lo que dice el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Hermano, este versículo es una perla preciosa, como he mencionado. ¿Por qué? Porque es uno de los versículos más claros en los que vemos de que los apóstoles reconocieron a Jesucristo como Dios. Cuando tú lees el capítulo 6 de Isaías, que es lo que Juan está citando acá, ¿de quién está hablando Isaías, hermano, ahí? ¿De Dios o no? Si tú lees todo el capítulo vas a encontrar eso. Isaías vio en una visión el trono de Dios y los ángeles que cantaban, Santo, Santo, Santo. ¿Sí? Entonces Isaías estaba hablando ¿de quién? De Dios. ¿De quién está hablando Juan acá? De Cristo. Juan está aplicando este versículo a Cristo. Este versículo en el cual Isaías está hablando de Dios el Padre y de la gloria de Dios, aquí el apóstol Juan, hermano, lo está aplicando a Cristo. Hermano, la gente que niega que Jesucristo es Dios está ciega, completamente ciega, porque los apóstoles claramente lo reconocieron como Dios. Es por eso que el apóstol Juan no va a dudar aquí de aplicar ese pasaje que está hablando de Cristo. De Cristo. Lo va a aplicar, ese pasaje que está hablando de Dios, lo va a aplicar a Cristo, a nuestro Señor, a Jesús. No va a dudar en hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos entendieron. Jesucristo es Dios. Todo lo que se dice de Dios en el Antiguo Testamento lo podemos aplicar a Cristo. La gloria que se ve de Dios en el Antiguo Testamento es la gloria que hemos visto en Cristo. Es por eso que más adelante Jesucristo mismo va a decir, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Y esto, hermanos, yo sé que es un paréntesis porque el tema de este pasaje es otro, pero es una perla preciosa que te ruego que la tengas bien guardada cuando vengan las señoras con paraguas y con faldas grandes que vienen a tocarte la puerta y a decirte Jesucristo no es Dios, porque ese es su mensaje, ¿sí? Jesucristo no es Dios, Jehová solamente es Dios. No, aquí el apóstol Juan está diciendo lo que se dice de Dios en el Antiguo Testamento se lo puede aplicar a Cristo, a Cristo. Ahora, aparte de eso, hermanos, escucha el versículo 42 y 43. ¿Por qué? Porque con lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, Dios cegó sus ojos, ¿verdad? Dios endureció su corazón. Dios los reprobó, como dije. Y Dios es soberano. Él puede hacer eso cuando Él quiera, con el que Él quiera, ¿verdad? Lo que debemos evitar, hermano, es esto. Y algunas personas, cuando escuchan estas doctrinas, hacen esto. Piensan en esto. Una persona que está diciendo, Dios, yo te quiero llegar al cielo, quiero a tu Hijo Jesucristo, te quiero llegar a la salvación. Y Dios le dice, oh, lo siento, no te he escogido a ti. Hermano, tal persona no existe por si acaso. No existe. No existe. Es por eso que es muy importante el equilibrio que nos da el apóstol Juan en este pasaje. Porque ya nos dijo, Él los cegó, Él los rechazó, Él endureció su corazón. Pero eso
no le quita la responsabilidad a estos incrédulos. No existe, hermano, por si acaso, la persona que es condenada y que, como ya te he mencionado, es una persona que quería a Cristo. Y yo quería poner mi fe en Cristo, pero tú, Dios, no me escogiste. No, tú no querías. Tú odiabas a Cristo. Tú preferiste la gloria de los hombres antes que Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque yo sé, como les dije al principio de esta exposición, de que estas doctrinas son difíciles de comprender. Sí, hay una tensión ahí, pero por algún motivo, hermanos, en los mismos pasajes donde se nos presenta a Dios así soberano, al mismo tiempo se nos presenta al hombre como responsable también. Escucha el versículo 42 y 43. Con todo esto, aún los gobernantes muchos creyeron en él. Ahora, espera un momento antes de interpretar estas palabras, ¿sí? Pero a causa de los fariseos, no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, yo sé que el texto acá nos dice de que estos hombres creyeron en Cristo. Pero hermano, en este Evangelio de Juan ya nos hemos topado con esto varias veces. Personas, desde el capítulo 2, si te acuerdas. Personas que dijeron creer en Cristo, pero realmente su fe era falsa. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8, nos hemos topado con esto. Dice que creyeron, pero realmente no habían creído. Y yo estoy seguro de que ese es el caso en este pasaje. ¿Por qué? Escucha lo que dice. Estos gobernantes creyeron, pero no lo querían confesar. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermano, que es necesario para llegar a la salvación? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa confesar en tu boca, hermano, no es, te recibo a Cristo en mi corazón, no es eso. Ese confesar con mi boca, hermano, es, estoy dispuesto a decir, yo sigo a Cristo, aunque eso me cueste la muerte. Eso es, hermano. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12. Escucha lo que Jesucristo mismo nos dijo. Por eso les menciono de que aquí Juan nos está presentando a falsos creyentes. Escucha lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Escucha, hermano, aquí por algo Juan nos da bastantes detalles. Muchos gobernantes habían dicho, creemos en ti, pero se lo querían ocultar por miedo a los hombres, se lo querían ocultar porque literalmente el apóstol Juan nos dice acá, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, eso es un falso creyente. Ese es un falso creyente. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y esté dispuesto a perder todo. ¿O no? Jesucristo dijo, aquel que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. Y estos hombres ni siquiera están amando padre, madre, están amando la gloria de sus colegas. Están amando la gloria de los líderes fariseos, de los fariseos. Aquí nos menciona Juan eso. Estos son falsos creyentes. Estos son falsos creyentes. Ellos amaron más su posición, su reputación, sus alianzas, antes que a Cristo, el Hijo de Dios que vino a morir por ellos. Y como les dije, hermanos, este pasaje es muy importante que lo toquemos junto con lo que hemos visto, porque no te imagines de que Dios le dice a una persona tan buena, inocente y que quiere a Cristo, Dios le dice, no, tú reprobado, tú endurecido, ¿sí? No. Esta es la clase de personas, hermano. Los incrédulos no son inocentes. Aquellos que rechazan a Cristo no son ingenuos, inocentes, que en realidad quieren la salvación, pero no. Son personas, hermanos, que aman más la gloria de los hombres que a Dios. Son personas que aman más su reputación, sus alianzas, su posición, sus amigos, su pecado. Jesucristo nos dijo esto en este evangelio, ¿no? Aquellos que me rechazan es porque aman sus pecados.
porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Te acuerdas Juan capítulo 3? Lee después Juan capítulo 3, versículo 16 al 20. Los que rechazaron la luz es porque amaban más las tinieblas que la luz. Entonces esta gente, hermano, por si acaso no se le ha quitado la responsabilidad. El hecho de que Dios ciegue, endurezca, repruebe, eso no significaba de que estos hombres no eran lo que merecían. Eso no significaba de que estos hombres no era exactamente lo que merecían. Exactamente lo que merecían. Estos hombres no van a poder culpar a Dios y decirle, tú me endureciste, tú me cegaste. No. Ellos amaron más la gloria de los hombres que Dios. Ellos amaron más su pecado, su corrupción. Amaron más este mundo antes que a Cristo. Y lo que Dios les está dando es simplemente lo que merecen. Así que ni se les ocurra. Si hay alguien acá que no ha puesto su fe en Cristo, ni se te ocurra de que vas a poder utilizar la soberanía de Dios como una excusa, como algo para discutir contra Dios, porque tú sabes por qué estás rechazando a Cristo. Si estás rechazando a Cristo, tú sabes por qué es, porque amas más tu pecado. ¿Por qué amas más tu pecado? Amas más este mundo que a Cristo, al Hijo de Dios, que vino a morir por ti. Es por eso. Y si Dios te endurece, Dios te ciega, Dios te condena para siempre, así sea, porque es lo que mereces. Pero hermanos, este pasaje, como he mencionado hace un momento, está hecho para uno, los cristianos, temer a Dios, adorarlo, amarlo y serle realmente agradecidos por la obra que ha hecho en nosotros, porque no tenía por qué hacer eso por nosotros. Y a los incrédulos, teme y ruega misericordia, porque Dios es el único que puede quebrar ese corazón de piedra que tienes, y si Él no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Y la condenación es lo único que te espera. Ruega misericordia, porque Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia.